WinUAE es un emulador y una herramienta muy potente. Hoy vamos a hacer un tutorial para comprender e instalar discos duros dentro del emulador. Para ello necesitamos el emulador convenientemente instalado en el ordenador. Esta operación debemos hacerla antes de poder configurar nada, lógicamente. Deberemos irnos a la página web del emulador y descargar dicho programa e instalarlo. Para ello debemos irnos a la página web de www.winuae.net. Está aquí. Una vez cargada, nos vamos a la opción de Download, que tenemos varios ficheros para descargar, y nosotros descargaremos el más sencillo, que es el installer. Se nos descargará en nuestra carpeta de descargas que tengamos asignada. Es un ficherito como este y nosotros lo instalamos en el ordenador. Esa operación no la voy a realizar porque ya hay muchos tutoriales que explican eso. Para que funcione el emulador necesitamos unos archivos esenciales. Estos no vienen con el emulador, o sea, con el fichero que hemos descargado y instalado. Tenemos que agregarlo nosotros y para ello nos buscaremos la vida un poco. Después explicaré varios métodos para conseguir esos archivos. Los archivos más esenciales que necesitamos son los Kickstart ROM, que suponen las órdenes básicas que tienen los Amiga y que están dentro de un chip instalado físicamente en el ordenador. Y también necesitamos las imágenes, o sea, una representación de los disquetes en formato ADF con los sistemas operativos. La forma más sencilla de conseguir los Kickstart ROM en fichero y los sistemas operativos de todas sus versiones es adquirir el paquete de software Amiga Forever 2016. Esta versión va cambiando cada año y nosotros, para disfrutar de todas las versiones, tendríamos que comprar la Premium Edition, que incluye todas ellas. El precio de la Premium Edition varía en cada país, pero en el nuestro sería 49,95 € más los gastos de envío. Si necesitamos saber qué versión nos conviene, podemos elegir desde este cuadro qué diferencias hay entre la Value Edition, la Plus Edition y la Premium Edition. Y la Premium Edition, lógicamente, incluye las ROM 1.3, las 3.x y otras versiones y sistemas adicionales, es decir, todo el paquete completo. Si no requerimos de todo el paquete completo y solo necesitamos unos pocos, podemos elegir la Plus Edition, que es más barata, o bien solamente para emular lo básico, que es la Value Edition. Otra opción que tenemos para conseguir esos ficheros es desde nuestro motor de búsqueda favorito ponernos a buscar dichos archivos. Pero esta opción es la más farragosa de todas, ya que requiere cargar páginas de dudosa procedencia y descargar archivos que pueden contener otra clase de ficheros que pueden romper de nuestro ordenador, en especial si usamos Windows. Nosotros mismos decidiremos cuál nos conviene y tomaremos las precauciones adecuadas dependiendo de qué sistema elijamos. Otra opción que tenemos es, si disponemos de ordenadores reales, es decir, una Amiga 500, una Amiga 1200, etc. Existe desde la colección de software Aminet un fichero llamado GrabKick que permite volcar la ROM en fichero
y con ello poderlo utilizar en los emuladores o en cualquier otro programa que requiera dicho volcado. Esta opción es bastante más complicada, ya que necesitaremos de dispositivos adicionales que nos permitan trasvasar la información desde la Amiga a un ordenador como es un PC. Esto puede ser desde cables de conexión de paralelo a USB o bien un programa adicional que permita formatear discos en formato de PC desde la Amiga y transmitir o trasvasar esos datos al ordenador en cuestión. Solo si tenemos todos esos artilugios, ese software adicional, podremos elegir esta opción. Personalmente, yo os recomiendo la opción del Amiga Forever, que es mucho más sencillo y no tendremos que trabajar de más. Si no podemos conseguir la versión más moderna, podemos buscar por diferentes portales de compra-venta una edición más antigua que seguramente algún usuario quiera desprenderse de ella. Por ejemplo, yo tengo una edición muy antigua de Amiga Forever, la 1.0. También tengo otra edición que compré más adelante a otra persona, que es la del 2005, una Premium Edition. Si tenemos la posibilidad de comprar estos paquetes de software, nos resultará mucho más sencillo y también mucho más barato, pues pensar que comprar los sistemas operativos, todas las versiones y todas las Kickstarter ROM es mucho más caro que comprar el Amiga Forever. Con esos archivos nosotros los ubicaremos dentro de una carpeta que centralizaremos en nuestro ordenador y que después configuraremos en el emulador. En mi caso, yo la he centralizado ya desde los lugares adecuados en mi ordenador y dentro de Xareth, que es una de las carpetas esenciales del emulador, he ido configurando varias carpetas. Unas ya vienen creadas y otras las he ido creando yo. Las principales que vamos a necesitar son las ROM, que como he dicho es una representación del chip en modo fichero. Esas ROMs, las más esenciales, serán desde la Kickstarter 1.0 hasta la 3.1. Esos ficheros los debemos tener ya dentro de esa carpeta para que cuando le digamos al emulador que los encuentre, los localice. Y también en ADF las representaciones de los disquetes en modo fichero, que están aquí. Desde el Workbench 1.0 hasta igualmente el Workbench 3.1 con todos sus discos adicionales. Con todos estos archivos ya instalados en sus correspondientes carpetas, ahora es cuando debemos empezar a configurar el emulador. Voy a hacer un breve repaso de los contenidos que necesitamos para empezar a configurarlo. El más importante es el que acabo de señalar, que es Paths, que son los caminos o rutas donde encontrará los archivos necesarios. Debemos tener configurado, si no más o menos de forma por defecto como lo configura él, pero nosotros podemos personalizarlo según nuestras necesidades. Uno de ellos, el más importante, es el System ROM, que es el lugar donde encontrará los Kickstarter ROM. Nosotros lo podemos personalizar a nuestro gusto, como he hecho yo en este caso. Después, otro archivo esencial que vamos a utilizar mucho, otra carpeta esencial, es la de configuraciones. Esta carpeta de configuraciones nos permitirá configurar, guardar en realidad los ordenadores que vayamos configurando con las especificaciones que nosotros queramos. Hay otra serie de carpetas o rutas
que podemos o no configurarlas según nuestras necesidades. Una vez que tengamos ya preconfigurado o preparado ya todo el emulador convenientemente con las rutas, es cuando debemos empezar a configurar nuestro equipo base desde el que haremos las pruebas. Yo ya tengo configurado una serie de ordenadores y tengo uno preparado para este tutorial. Nosotros, si no tenemos todavía ninguno preconfigurado, podemos irnos a Quick Start y preconfigurar fácilmente un tipo de ordenador que nosotros necesitemos, junto con la ampliación que requiramos. También podemos darle otras opciones base para que cree una configuración y después poderla grabar convenientemente desde configuraciones. Como yo ya tengo una preparada, voy a cargarla ahora mismo. Esta configuración base es una Amiga 1200 con lo básico, con la memoria básica, 2 MB de chip. Ahora vamos a repasar esa configuración para que veáis las opciones que tiene una Amiga 1200 y las que vamos a emplear en el emulador. Nos vamos a Hardware y dentro de Hardware está CPU y FPU, el procesador y el coprocesador. Tenemos puesto un 68020, que es el procesador básico de la Amiga 1200, y tenemos puesta la opción de velocidad aproximada, la más real posible, de la Amiga 1200. Las demás opciones no precisamos tocarlas, al menos para esta configuración. Si en el futuro nosotros empleamos este tutorial con otras opciones, las variaremos convenientemente. En Chipset configuramos el tipo de circuitería gráfica que tiene la Amiga. El 1200 tiene una circuitería gráfica AGA, así que pondremos la opción de AGA señalada. Las demás opciones, a no ser que sepamos lo que estamos haciendo, las dejaremos como aparecen. Y ahora nos vamos al apartado de ROMs. Las ROMs, como hemos visto antes, es el fichero base que tiene las opciones que necesita el sistema operativo y el sistema para funcionar. Aquí es donde configuramos la ROM que tiene ese ordenador. Como hemos puesto los archivos de ROMs y hemos reescaneado para que aparezcan todos, aquí ya me aparecen todos los que yo tengo puestas en la carpeta donde tengo las ROMs, que ya se la he configurado antes. Nosotros hemos elegido, para que este tutorial resulte sencillo, la Kickstarter ROM 3.1 de la Amiga 1200 y lo hemos marcado aquí. Nos vamos al apartado de RAM. En la Amiga 1200 de base solo tiene 2 MB de chip, así que nosotros tenemos configurada en la memoria chip 2 MB. No hemos tocado ninguna otra configuración. En floppy drive o disqueteras, ahora vamos a configurar la imagen representativa del sistema operativo. Desde aquí podemos elegir las que hayamos utilizado con anterioridad en este desplegable, o bien pulsando en esta parte nos saldrá una nueva ventanita y elegiremos el disquete que precisemos. En esta prueba vamos a emplear el disco de instalación del sistema operativo WordOS 3.1 o el Amiga OS 3.1. Lo marcamos y se queda aquí. Esta opción de CD y discos duros es donde vamos a configurarnos nuestro disco duro virtual para que funcione con el emulador. En esta sección he tenido que simplificar mucho las explicaciones para aprender los conceptos básicos. Entenderéis más adelante que estos conceptos son bastante reducidos para toda la información que podría haber incluido. Y esto es debido a que la cantidad de ordenadores y configuraciones y versiones de esas configuraciones del sistema operativo hacen un verdadero galimatías. Para no liaros mucho,
os diré que hay que incluir un disco duro, o sea, hay que añadirlo, un disco duro de fichero. Hay que distinguir entre un disco duro de directorio, o sea, directorio o archivo, y un disco duro de fichero. El disco duro de directorio podríamos utilizarlo perfectamente, pero tiene una serie de limitaciones que serán más problemáticas según vayamos instalando diferentes programas, y es solamente recomendable utilizar para como partición adicional o añadida a nuestra configuración. Lo mejor es utilizar el disco duro de fichero, así que le pulsamos y aquí tenemos la ventana de configuración. Antes de poder elegirlo tenemos que crearlo. Para que os hagáis una idea, el Amiga 1200, bueno, las configuraciones que tienen Kickstart ROM 3.1 están preparadas para que funcione con un máximo. No podemos poner ese máximo porque si no se romperían los datos, de 4 gigas. En aquella época 4 gigas era un porrón de espacio. Nosotros para la prueba vamos a agregarle solamente 25 megas, que es más que suficiente para albergar el sistema operativo y algunos componentes adicionales que queramos. Cuando tengamos puesto aquí 25 megas, podemos elegir el formato de ficheros que vamos a emplear. Nosotros debemos elegir el primero, que es el más sencillo y es el oficial del Workbench o del sistema operativo de Amiga, y le damos después a crear. Este archivo nos abre una ventanita y le damos el nombre que queramos. Nosotros vamos a ser originales y vamos a poner prueba de 25 megas. Como veis, yo ya tengo aquí otros archivos que ya he creado para mis pruebas anteriores a la explicación, y ahora vamos aquí a escribir el nombre del título y darle guardar. Una vez creado el archivo, la imagen del disco duro se nos pone aquí en la ruta. Este es el fichero que estará seleccionado. Tenemos que hacer que este disco duro virtual sea arrancable, tiene que estar esta opción puesta, y que se pueda escribir, leer y escribir. Tienen que estar estas dos opciones puestas por defecto. La prioridad no debemos tocarla. Nosotros más adelante, cuando hayamos aprendido estas cosas, podemos variarla. Y en Device sí deberíamos cambiarlo a algo que nosotros queramos. Por ejemplo, los discos duros normalmente en Amiga se llamaban como DH0 en la primera partición o el primer disco duro, así que voy a ponerlo convenientemente para que quede ya establecido. Y ahora le damos a OK. Esta configuración, veis que ahora aparece en un disco duro aquí. En el futuro, si necesitamos variar o añadir, crearemos más discos duros o ficheros o de directorio para tener aquí una lista de particiones adicionales. Con todas las opciones ya preparadas, es el momento de hacer que funcione nuestro Amiga emulador. Le damos a Start y empieza a funcionar el emulador con todas las opciones que hemos configurado. Está cargando el disquete de instalación del Amiga OS 3.1 y en un momento veremos la ventana del monitor con ese disquete cargado. Ya estamos dentro del emulador y aquí está el disco duro que le hemos configurado. Antes de poder instalar el sistema operativo, tenemos que formatear desde el emulador la partición. Para ello lo seleccionamos con el botón izquierdo y situamos el puntero en la parte superior, y con el botón derecho del ratón pulsado continuadamente elegimos el menú Icons y en Format Disk. Desde aquí aparece la opción para formatearlo
y es el momento de elegir cómo quieres que llamara al disco duro, por ejemplo, algo original, y qué otras necesidades de formato requieres. Vamos a marcarle el Fast File System y el Directory Cache, por ejemplo. Le damos a Format, nos dice que atención, que se va a borrar todo. Le damos otra vez a Format. Atención, que vamos a formatear otra vez y ya se empieza a formatear. Esta operación puede tardar más o menos dependiendo del tamaño que tenga el disco duro. Ya tenemos el disco duro formateado con su directorio de basurilla y preparado para poder instalar cosas en él. Ahora es el momento de darle a install al disco de instalación, vamos a la carpeta de instalación y elegir uno de los archivos de instalación que queramos, en este caso español. Ahora es cuando empieza a decirte en el emulador, bueno, en el Amiga, por favor, inserte el disco locale para continuar. Aquí es cuando debemos cambiar el disquete. Como no tenemos discos físicos, tenemos que darle al emulador a la tecla F12 y nos aparece nuestra ventana de configuración y nos vamos a floppy drives. En floppy drives cambiamos el disquete. Le damos aquí y si nos ha pedido el locale, buscamos locale, lo marcamos, le damos a abrir y le damos otra vez a OK. Nos vuelve al emulador. En unos segundos comprobar el emulador que está la disquetera ahí metida y empieza a cargar. Ahora nos vuelve a hacer la jugarreta de por favor instale, seleccione otra vez el disquete de antes. Como vemos, aquí va poniendo los últimos que hemos elegido, así que es más fácil que volver a abrir otra vez la carpetita. Le damos otra vez al install, que es el que nos está pidiendo ahora, y OK. Sigue cargando. Y ahora ya nos salta el tutorial de instalación. Aquí lo podemos leer completamente, le damos a seguir, elija qué desea hacer, instalar el 3.1 o actualizar idiomas. Le decimos que instalar la versión del 3.1 como un usuario nuevo y le damos a español, elegimos la impresora que queramos, nosotros no hace falta que elijamos ninguna porque no vamos a imprimir con el emulador. Elegimos el teclado, por ejemplo español, si queremos alguno más podemos elegirlo, es el momento de elegirlo y ahora empieza a instalarlo. Por favor, inserte el Amiga Workbench y ahora vamos cambiando secuencialmente los disquetes para que empiece a instalar. Buscamos el 3.1 Workbench y le decimos que lo abra y acepte. Pulsamos dentro del emulador y no hace falta que le demos a seguir, él ya se entera de que tiene un disquete y lo pone a instalar. Y así tenemos que continuar todo el proceso hasta que nos haya pedido el último disquete, como os voy a mostrar para disfrute de todos. Ahora nos pide el siguiente disquete, que es el Amiga Locale. Le damos al F12, buscamos el Amiga Locale, que antes nos ha pedido, y le damos a OK. Volvemos a pulsar dentro del emulador, espera un par de segundos, se entera el emulador de que tiene un disquete nuevo y empieza a continuar con la instalación. Ahora nos pide el siguiente, el Amiga Extras. Procedemos con el mismo procedimiento de antes, el Amiga Extras del 3.1. Le damos a OK, pulsamos dentro del emulador y continúa la instalación.
Ahora nos dice que necesita el Amiga Fotos. Elegimos la ventanita. Ese no le hemos metido todavía, así que elegimos el 3.1 del fondo. Abrir, ok, dentro de la ventana y empieza a instalarse. Ahora nos pide la versión del storage, de la Amiga Storage. Volvemos a la ventanita de la disquetera. Ese todavía no lo hemos metido nunca, así que 3.1 storage. Volvemos al emulador y sigue la instalación. Por suerte, el Warbird 3.1 solamente son 6 disquetes. Ahora nos vuelve a pedir el Amiga Install. Como ese ya le teníamos por aquí, solo será cuestión de buscarle y darle OK. Bien, una vez instalado todo, nos está diciendo que retiremos todos los disquetes y reiniciemos el ordenador. Antes de eso tenemos que pulsar una vez el F12 otra vez y retirar los disquetes. En este caso darle el jet, que esto se quede limpio, le damos a OK y ahora desde el emulador ya podemos decir seguir. Ahora se reiniciará y cargará el sistema operativo recién instalado. Y ya tenemos aquí nuestro disco duro con nuestro Warbird 3.1 dentro del emulador instalado. Esta es la forma sencilla de instalar un disco duro de fichero dentro del emulador. Con el Workbench 3.1 ya instalado, ahora es el momento de guardar la configuración que ya tenemos en nuestro Amiga emulado, con el disco duro ya preconfigurado para que no lo volvamos a perder. Nos iremos a configuraciones y del tutorial de disco duro pues lo marcamos y le damos a Save. Entonces ya se nos guarda con el título que ya teníamos y ahora cuando carguemos cualquier otro que el que he puesto es una Amiga 500 para que veáis que es verdad que es una Amiga 500, pues ahora cargaríamos el tutorial, es una Amiga 500, veréis que la Amiga 500 no tiene disco duro, cargaríamos ahora el del tutorial que sí tiene disco duro y en la configuración veis que el chip es el AGA ahora, en la configuración de disco duro hay un disco duro metido. Además, en nuestra carpeta de discos duros, cuando necesitemos hacer modificaciones a ese archivo de disco duro, podemos replicar ese disco para tener una seguridad y así modificar solamente uno de los archivos. De esa forma podemos jugar con las configuraciones como creamos convenientes, modificándolas sin perder la instalación que ya hemos hecho y que seguramente muchos de nosotros en el tiempo no querremos volver a hacer. Cuando ya hemos hecho el primer disco preconfigurado y ya hemos instalado el sistema operativo, seguramente, o es lo más probable, queramos agregar más contenidos de forma más fácilmente al emulador. Yo os recomiendo una serie de utilidades para que podáis manipular estos archivos. Lo primero de todo, deciros que en internet hay una gran cantidad de archivos en una página web conocida como Aminet. En Aminet, que podéis navegar por www.aminet.net,
veréis esta página web, podéis buscar por contenidos o navegar por los directorios que tiene ya configurado. Esta página será esencial para agregar componentes a nuestro sistema operativo. Uno de los componentes más importantes que tendremos que agregar en la primera instalación de un sistema operativo es el installer. El installer es un fichero ejecutable que permite poner esa aplicación dentro de nuestra configuración fácilmente, sin tener que mover los archivos de un lado a otro manualmente. Pues este installer tendremos que descargarlo de Aminet, descomprimirlo y pasarlo a nuestro Amiga emulado. Para ello voy a dar una serie de pequeñas instrucciones para que vosotros podáis hacerlo más adelante. Lo primero de todo, necesitamos descomprimir este archivo, el LHA. Podéis hacerlo con un programa muy sencillo y gratuito que se llama 7zip. 7zip, que está en la página web de www.7-zip.org. Nos descargamos nuestra versión que queramos, la instalamos convenientemente, pues 7zip permite descomprimir muchos tipos de archivos, entre los que está el LHA y el zip, que son los más importantes, aparte de su propio formato. Este programa nos permitirá descomprimir cómodamente los archivos LHA y ponerlos dentro de nuestro emulador. Ahora vamos a configurar una breve orden para poder transferir fácilmente esos archivos a nuestro emulador. Ahora es el momento de usar otra partición, pero esta vez de directorio. Yo en mi disco duro ya tengo preconfigurado en el shader, en el directorio dir, una serie de particiones de directorio donde dentro hay contenidos que yo normalmente suelo utilizar. Estos contenidos me permitirán después instalar o descomprimir otros componentes que pueda poner en la configuración que precise en ese momento. Pues ahora con este directorio lo vamos a agregar a nuestra lista de particiones. En este caso le daremos a add directory o archive, y aquí elegiremos el directorio que necesitemos montar como disco duro. En este caso yo le he dado al install, lo selecciono y se queda mi ruta ya adecuada, y le damos por supuesto unos nombres para que sepa qué disco duro es y nosotros lo localicemos. Le damos a OK. Bueno, antes de darle a OK, como no queremos que se nos arranque, le damos esta opción de botable, la desmarcamos. Veis que ahora la prioridad de bot es diferente, por eso tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionar la prioridad, porque dependiendo de un número u otro podemos hacer que el emulador se comporte de forma extraña. Nuestro disco duro de inicio se llama DH0 y nuestra partición adicional se llama instalar. Ahora voy a poner en funcionamiento otra vez el emulador, se cargará el disco duro y tendremos una nueva partición que se llama instalar. Le damos a comenzar, voy a ocultar esto y ahora vemos que tenemos aquí un instalar con un icono muy bonito y un sistema. El sistema es el Workbench que hemos instalado. A ver si no me cargo nada. Y en instalar es el directorio que teníamos nosotros en nuestro ordenador. Con este directorio nosotros, inclusive teniendo el emulador cargado, podemos meter contenidos. Un momento que salgo a la ventana del sistema operativo. Contenidos
Dentro de esa forma podemos agregar cómodamente determinados archivos que necesitemos en ese momento. En algunas ocasiones los descomprimiremos para poder instalarlos correctamente, y en otras tendremos que descomprimirlos nosotros dependiendo del contenido. Aquí veis que el install, veis los documentos de información, que el install no viene como tal. Nosotros tenemos que decirle, marcar la ventana de install, decirle con el botón derecho Windows, Show, todos los archivos, y ahí estará el ficherito. Este ficherito tenemos que copiarlo a nuestra instalación del sistema operativo. Le damos a sistema y procedemos de la misma forma. Normalmente, ¿dónde se instala esto? En el directorio C. El directorio C es donde están todos los comandos del sistema operativo Workbench o Amiga OS. Así que marcamos la ventana de sistema, botón derecho, show, todos los archivos, se nos muestran los que estaban ocultos, entre ellos el C, y nosotros cogemos desde la otra ventana el installer, pulsamos el botón izquierdo continuadamente y lo arrastramos al C y se nos copia en el C. Tendréis que fiaros de mí porque aquí está el install y el installer. Bien, hemos copiado este archivo. Este archivo lo que permite después es que nosotros podamos ejecutar instalaciones que nos bajemos por internet de determinados programas. Por ejemplo, una de las más importantes es el VHDLoad, que ya aprenderemos a instalar en otro lugar. Ahora solamente lo voy a ejecutar para que veáis que sin ese archivo no podríais estar viendo esto. Abortamos la instalación. Pues esta pequeña inciso para configurar un disco duro adicional os será muy beneficioso para tener no solo ficheros para instalar, sino utilidades que podáis ejecutar en una determinada configuración de forma rápida para ver qué tenéis en el ordenador, testearlo, ver la velocidad de la Amiga emulado, etc. Hasta aquí el tutorial sencillo de instalación de un disco duro en el emulador de WinUAE. Esta información puede ser extrapolada, o sea, pasada a otros sistemas como son los Amiga reales y también otro tipo de emuladores que no sean de Windows. Solo necesitamos saber unas pequeñas variaciones y con la información que tenéis en este tutorial podréis llegar a las mismas conclusiones que he explicado en este pequeño vídeo. Espero que os haya sido de ayuda y si necesitáis más información podéis ponérmela en los comentarios de abajo y trataré de solventaros sin liaros más de lo que ya de por sí todo este jolgorio de configuraciones tiene en los emuladores.